Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Plan Agropecuario TV. Saludamos a nuestra querida audiencia a lo largo y ancho del país. Sabemos que son muchos porque hemos tenido varias referencias al respecto. En el caso de Roberto Sosa de Salto, que nos sintoniza a través del canal 1195 de Campo Rural TV, a través de DirecTV, pero también estuvimos charlando en el marco de una jornada taller que vamos a estar compartiendo hoy justamente con el amigo Monteguirfo de Canelón Chico, que hoy es colono en el departamento de Florida, quien nos sintoniza a través del canal de YouTube del Plan Agropecuario. Les comentamos que hoy vamos a estar charlando sobre distintos temas, particularmente sobre el proyecto Gestión del Pasto, ya que se realizó un taller en el establecimiento El Colorado de Malena Sanguinetti, en el departamento de Canelones. Allí conversamos con la propietaria, con la productora, quien nos cuenta sobre su historia, su trabajo y por qué está participando en este proyecto. También conversamos en el mismo ámbito con Hernán Bueno, quien es el monitoreador y técnico del Plan Agropecuario en el departamento de Canelones, sobre las características de este establecimiento laboratorio. También con Hernán estuvimos conversando sobre otras temáticas, sobre las pasturas, teniendo en cuenta que estamos prácticamente en el invierno, ya ingresando a esta estación, y realiza algunas recomendaciones de manejo de pasturas sembradas. Además vamos a tener la palabra de Marcelo Pereira, en este caso y en el marco del ciclo de campo natural, conversando sobre arbustización de campos naturales. También viajamos al departamento de 33 para conversar con Horacio De Lepiane, productor que tiene una historia importante sobre control de malezas, en este caso de paja estralladora. En el marco del trabajo que viene realizando la ingeniera agrónoma Fernanda Bove sobre identificación de distintas experiencias de control de paja estralladora, visitamos el establecimiento de Horacio De Lepiane en el departamento de 33, un predio que tiene una larga historia de agricultura, lo cual determinó un gran emmalezamiento. De Lepiane se refiere justamente a cómo ha realizado el control de esta maleza, de la paja estralladora. Estamos hace 6 años trabajando en 300 hectáreas que fueron sembradas de soja en la década del 80 con agricultura tradicional, con reja, y todos los campos en el 100% son sucios, son enmalezados con chilca, paja, senecio, todo lo que pueda haber dentro de malezas. Podemos tener una buena concentración. Y nosotros siempre llegamos a la conclusión que eso disminuía considerablemente el área pastoreable, y un poco con fanatismo hemos tratado de ir combatiendo estas malezas. Primero en partes agrícolas se hizo unos cultivos de soja y sorgo, y después se instalaron praderas de festuca, y en los campos naturales hemos estado trabajando con pastera y con la alfombra con herbicida. La experiencia que tenemos es que la pastera es de muy poco tiempo, el efecto, sigue la densidad de plantas, sigue siendo casi siempre la misma, y es un costo bastante elevado, y nos deja uno de los grandes problemas, que con la paja estalladora quedan unos colchones que durante un año aproximadamente, en los colchones esos no crece no crece el campo natural. Por eso quisimos estamos intentando haciendo la alfombra, que confiamos mucho en ella, tenemos nuestras serias expectativas, porque nos parece lógico el razonamiento que si yo estoy pasando un herbicida en el cual voy a combatir solamente la maleza que yo quiero disminuir, sin tocar el tapiz natural, creo que eso tiene que andar. Lo que sí tiene el inconveniente es que el trabajo es tedioso, hay que tener mucha paciencia, es difícil conseguir el personal que le dedique el tiempo y el cuidado necesario,
que aprenda a hacer las diluciones correspondientes, que eso, aunque parezca sencillo, no es fácil conseguir un personal que haga los cálculos de qué dosis vamos a aplicar de herbicida, y ser muy meticuloso en el manejo de la máquina y disponer, dentro del horario hombre disponible para ese trabajo, una parte importante en el mantenimiento de la máquina, en el lavado, para que más o menos duren el tiempo. Eso nos lleva aproximadamente, el lavado lleva entre 45 minutos y una hora, lo que llevamos nosotros. De repente somos excesivos, pero tenemos temor a que se obstruyan los orificios con lo que va dejando el glifosato, y es que le dedicamos bastante tiempo. Nosotros en ese sistema, últimamente, les diría que más de 2 hectáreas y media en una jornada. Ahora en otoño estamos haciendo solamente de tarde, porque de mañana hay mucho rocío. Y hacemos 2 hectáreas y media por tarde. Con tarde les diría de 5 horas, no de 4 horas. De 5 horas, y saliendo, quedando cerca la parcela, cerca de la casa, y con el ya preparada la dilución. Nosotros hacemos la dilución aplicando lo que es tradicional, de 3 litros, 3 litros por hectárea, y hacemos una doble pasada. Vamos y venimos. En el mismo sentido, con un banderín. ¿Qué pasa? Hemos probado hacerlo también en 90 grados. Nosotros no notamos diferencia en pasarla, no hemos notado diferencia en pasarla en los dos sentidos, o hacerla una en un sentido y la otra en los 90 grados. Y como trabajamos con banderillero, nos queda muy práctico ir y venir y repasar con el banderillero satelital. Aplicamos cada 3 litros, y indudablemente yo creo que tenemos experiencia en que una pasada sola. ¿Por qué pasamos 2 veces? Porque cuando pasamos una vez sola es evidente que la parte que muchas veces que va aplastando, que va pasando la alfombra, del otro lado está seca. Uno lo toca y hay diferencia de humedad sensiblemente. Y además en los hechos nos demuestra que hay una parte después con el correr del tiempo que quemó y otra que no quemó. Y ahí fue que empezamos a tomar la resolución de siempre pasamos en los 2 sentidos. Y nosotros notamos que como que las plantas van disminuyendo y van perdiendo vitalidad y se van espaciando. Nosotros tomamos 2 estrategias. En algunas le pasamos directamente la alfombra, y veíamos que los costos en herbicidas eran muy altos porque teníamos mucho follaje. Entonces, y a su vez, en esas mismas malezas había mucha paja que tenía mucha hoja seca, y le estaba aplicando herbicida a un follaje que ya estaba muerto. Entonces, y lo que hicimos fue pasar una pastera, y después de la pastera empezamos a pasar, en el rebrote, ahí le empezamos a pasar la alfombra, y creo que bueno, en eso hemos disminuido bastante la fuerza de las malezas, y estamos pagando todavía en muchos de esos casos el costo de tener el colchón de la paja todavía en el tapiz.
En el marco del proyecto Gestión del Pasto visitamos el establecimiento El Colorado de Malena Sanguinetti, ubicado en la Ruta 36 en el departamento de Canelones. Allí conversamos con Hernán Bueno, quien es el técnico del plan agropecuario en este departamento. También realiza el monitoreo y la facilitación en el establecimiento en función del proyecto Gestión del Pasto. Hernán nos cuenta por qué se seleccionó este predio y cuáles son sus características productivas. La selección del predio El Colorado, que se dio en el oeste del Canelones, fue también pensando en cubrir la demanda del departamento. Estuvimos planificando, por un lado, como ya hemos visto, en el predio laboratorio de José Pedro Echepare, una instancia taller que salió muy linda en este año, su segundo taller, y en este caso nos refiere al oeste de Canelones, donde ya habíamos tenido un primer encuentro el año pasado, y ahora en estas condiciones que estamos cobrando distintos talleres a nivel país, tocó el segundo taller con una evaluación del sistema y con una interacción nueva con productores que fue muy gratificante. En esta zona nosotros tenemos un diferencial al resto del departamento, donde ubicamos predios con un grado intensivo medio alto en cuanto a su sistema productivo y rubros que se trabajan, rubros que van del vínculo de la ganadería con la horticultura, con la fruticultura, ganadería que también tiene un componente en muchos casos ovino, en otros también se da que el ingreso extrapredial forma parte del resultado económico de los sistemas productivos. Y bueno, y en este caso tenemos el predio de Malena, que fue seleccionado por sus características que involucran un cuidado, un manejo del pasto distintivo, donde Malena, a través de sus ideales, de su conocimiento y experiencia en pastoreo racional Huacén, ha tratado de llevarlo adelante en una zona donde quizás sea un conocimiento atípico para este tipo de sistema y donde hay mucha gente interesada en incluir estos sistemas que están cobrando cierta relevancia a nivel país, por lo que implican la eficiencia del manejo del pastoreo y también en el cuidado de los recursos naturales. En el caso de Malena, era un predio que, como muchos lugares de Canelones, son sistemas que han sido sometidos a continua agricultura, ya sea agricultura para cultivos, como por ejemplo para lechería u otros rubros que también trabajan con mucha intensividad. Y en este caso se dio una degradación de los suelos que con el pasar de los tiempos Malena ha tratado de recuperar. Por eso es un predio que es sumamente interesante y que en la zona ha llamado la atención, que incluso se vio reflejado en lo que fue el segundo taller de gestión del pasto, donde se incluyeron nuevos productores afines a descubrir ese tipo de manejo de pastoreo que de hecho, hablando con organizaciones en la zona, había sido un tema demandado. Así que por ese lado creíamos que el predio de Malena tenía, con sus particularidades en el manejo, era una linda experiencia para transmitir a otros productores de la zona. A partir de lo que es el proyecto de gestión del pasto, donde cuantificamos diferentes variables a nivel productivo. Primero que nada, todavía no hemos terminado el ejercicio para carpetas verdes, o sea, para medir los resultados económicos, pero sí hemos tratado de interpretar los primeros resultados de lo que es el proyecto de gestión del pasto, que sistematiza la información vinculada a esa gestión de pasturas que en este caso lleva Malena. Notamos que en el caso de Malena, luego de intercambios que hemos hecho con ella, pudo también visualizar mejor el manejo animal. Ella comenta que nosotros, con el seguimiento que hacemos de las pesadas, también es una variable que a veces ayuda al productor a tomar decisiones con esas vacas que a veces son más quedadas o que quizás por un hecho de genético, de utilizar el mismo toro, frecuentemente puede dar que no gane tanto por algún tema ya de índole genético o animal, pero son características que ayudan a interpretar y a ver al productor también que la colección de información ayuda y apoya la toma de decisiones a nivel productivo. Y en ese sentido también, en el manejo de pasto, por el indicador
índice de plato de comida, que es el indicador que está manejando el plan, que básicamente contempla lo que es una presupuestación forrajera por detrás de diferentes variables. Entonces, bueno, a través de esta presupuestación forrajera también Malena pudo ajustar su carga animal de acuerdo a su plato de comida, su oferta de forraje, de lo que fue el verano para este invierno. Entonces, de esta forma, lo que pudimos ver que fue que ese ajuste ha dado una disponibilidad de pasto de cara a lo que es el invierno, que permite por lo menos ella tener otra tranquilidad para afrontarlo sin tener que depender de insumos de afuera del predio y pudiendo sustentarse en su sistema productivo. También en el marco de la jornada taller del proyecto Gestión del Pasto realizado en el Colorado, conversamos con su propietaria, con Malena Sanguinetti, sobre el establecimiento, sobre su historia, sobre cómo se trabaja y cómo llegó al pastoreo Boacén, esta forma de manejo que le permite tener más pasto y mejorar los resultados. ¿Cómo le cambió la vida? El proyecto de PRB se desarrolla acá en este mismo predio. Son 62 hectáreas, de las cuales no todo está hecho PRB, pero lo que está hecho es más o menos un poco más de la mitad, son unos 70 potreros aproximadamente. ¿Por qué PRB? Porque estos eran unos campos muy liquidados. Se había hecho agricultura durante casi 100 años. Por cercanía con Montevideo plantaban trigo para Montevideo. Mucha erosión, pérdida de horizonte A y todas esas cosas. Yo tuve tambo, después tuve ganado, tuve ovejas, tuve de todo. Pero cuando me enteré del PRB, arranqué por ahí porque me di cuenta que tenía la posibilidad de restaurar los suelos, que era el problema que había acá, mucha cantidad de suelo desnudo, mucha erosión. Y bueno, y eso se fue corrigiendo en el correr de estos años, ¿no? Que son ya bastantes, más de 10. ¿Cómo llegué al PRB? Bueno, y teníamos un grupo ganadero en la Sociedad de Fomento de Rincón del Colorado.
Y allí una ingeniera agrónoma de desarrollo rural, Patricia Acosta, me dijo, esta cabeza que tenés vos te podría servir el libro de Piñeiro Machado. Y me arrimó una fotocopia del libro. Y realmente yo cuando lo empecé a leer dije, sí, esto es tremendamente apropiado para hacer en este campo, porque yo no lo podía tocar, porque ya estaba muy frágil. Y bueno, y ahí llegué, gracias a ella. Después vino unos talleres que hizo Piñeiro acá en Montevideo, que lo trajeron los de extensión universitaria, y se hizo acá una reunión en el predio la demostrativa, vamos a decir, y quedé muy enganchada y a partir de ahí empecé a meta y ponga. Bueno, el proceso fue que yo el campo lo había subdividido para vender en chacra de 3 hectáreas en el 2002. Se vino la crisis, no vendí nada. A los 2 años de no vender nada, dije, yo arranco de vuelta con ganadería y bueno, fui arrancando. Pero cuando después vino todo esto de que a mí se me pasó por la cabeza, lo de hacer el PRB, estaban ya los proyectos aquellos del Ministerio de PPR. Entonces, yo me anoté en los primeros proyectos que los hicimos juntos en la sociedad de fomento, que fueron pradera, después fue algún verdeo. Y después yo ya me largué para el PRB. Y ahí los próximos proyectos que hice ya fueron sobre aguadas y alambrados. Hice un tanque australiano, puse los primeros bebederos y bueno, empecé a subdividir y conquistando, ¿no? Porque sobre un proyecto que ya tenía hecho la totalidad de las fracciones, todavía no he terminado de hacerlo, ni sé si voy a terminar. Porque, bueno, por empezar, las fracciones para la cantidad de animales que tengo, porque ¿qué pasa? Yo empecé con muchísimos animales, pero resulta que no conseguía que estuvieran en buen estado. Entonces empecé a hacer distinto, empecé a ir seleccionando por los que más parían o buscaron algún tipo de... Al principio yo engordaba novillos, no los terminaba nunca, era una maldición aquello. Y entonces ahora me volqué al ganado de cría, tengo vacas y vacas de cría. Y bueno, yo hice fracciones de 7.000 metros, porque dividí las fracciones a la venta que tenía de 3 hectáreas en 4. Y por la cantidad de ganado que tengo, no llegaba a terminar los potreros, de que los comieran bien en 3 días. Entonces eso lo subdividí en diagonal hacia el bebedero. Entonces por eso yo a veces digo que tengo 70 y algo, porque en realidad son 35, pero que los divido a la mitad. Yo tengo agua en la parcela, porque para mí el desplazamiento del animal es un desplazamiento de fertilidad. Porque donde está el agua, por lo general ponen la sombra. Entonces sombra y agua, el animal se queda ahí. Y ahí se pone a rumiar, y ahí se para, y bostea, y todo eso tendría que estar en el otro lugar, donde él come. Entonces con el agua en la parcela, queda toda la fertilidad en la parcela. A veces incluso llego un poco antes y las hago parar, les doy tiempo porque cuando los bichos se paran, allí bostean y después los muevo. El Plan Agropecuario fue creado en 1996 como persona jurídica de derecho público no estatal, siendo dirigido por una junta integrada por representantes del Gobierno Nacional y de gremiales de productores. Somos referentes en extensión, capacitación no formal y generación de información. A través de estas acciones contribuimos con el desarrollo sostenible e innovador de la ganadería y sus productores. Partiendo de un enfoque sistémico, abordamos distintos temas vinculados a los ciclos biológicos de animales y pasturas, al manejo de los predios, así como aquellos aspectos sociales y económicos propios de su funcionamiento. Como extensionistas, trabajamos en el territorio organizados en 4 unidades regionales, mientras que en Montevideo se gestionan los programas transversales de la institución.
Capacitación. Nuestra propuesta de capacitación se diseña de manera flexible, contribuyendo a la formación de capital humano para el desarrollo sostenible de la producción ganadera, acompañando los cambios e innovaciones que surgen en el sector. Realizamos esta labor mediante cursos presenciales y a distancia por Internet, con el fin que el conocimiento sea accesible para la mayor cantidad de personas posible. Extensión. Entendemos que las actividades de extensión tienen como objetivo la difusión de temas vinculados a los sistemas productivos y las desarrollamos mediante charlas, jornadas, giras y talleres, haciendo énfasis en el aprendizaje de productor a productor mediante el intercambio de experiencias. Al igual que la capacitación, muchas de estas actividades son coorganizadas con distintas instituciones públicas y privadas, teniendo en cuenta las demandas y necesidades de cada zona. Generación de información. A escala predial ejecutamos diferentes proyectos que nos permiten comprender y difundir manejos adecuados a las finalidades de cada productor, obteniendo información y haciéndola disponible mediante publicaciones y otras herramientas que colaboran con la toma de decisiones productivas. La labor que cumplimos se difunde a través de diferentes medios de comunicación tradicional, así como en el sitio web institucional, redes sociales y la revista del Plan Agropecuario que se publica desde 1973. Apostamos al desarrollo sostenible de la producción ganadera y su gente mediante la integración de conocimientos y la construcción de capacidades. Plan Agropecuario. Trabajamos para el campo y su gente. Malena nos cuenta cómo maneja el ingreso y salida de los animales de la parcela. Destaca el cambio en la estructura vegetal del suelo, la mejora en la calidad y resiliencia del pasto. También la mansedumbre del ganado y además conserva las chircas y también los espinillos y nos da una razón más que valedera para mantenerlos de esta forma. Por días no, porque el por días es muy relativo según la estación, según los potreros también. Hay potreros que están en menos tiempo y potreros que precisan más. Entonces me fijo en la altura y en la madurez, o sea, tampoco que se me pasen. En invierno se pasan un poco, pero bueno, compenso con bloques de proteína a veces cuando está muy pasado, para que haya un poco más de digestión. Buena digestión. Y en la salida, bueno, no más de 3 días, a los 3 días lo saco y a veces es menos, a veces es 2, a veces es 1, según el potrero y la cantidad de animales que hayan arriba, y eso es una cosa que uno la va viendo y aprendiendo. Bueno, yo empecé acá en el 78, hasta el 85 tuve tambo, después tuve ovejas, y después de a poco volví a la ganadería. Y la diferencia, porque en el tambo vos traes ración de afuera, haces praderas, haces fardos, o sea, vos haces una incorporación de fertilidad. No es que no hagas, pero como que no se ve. El campo no responde, porque es un sistema, eso que no, a mí no me respondía por lo menos. El campo... Yo seguía haciendo esas cosas y el campo seguía todo rosadito, todo tosca. Y yo cuando me largué al Guasén, empecé a ver, al principio despacio y ahora cada vez más. Y uno le parece que, bueno, ya llegamos al tope. No, acá me parece que no hay tope. Me parece que sigue. La calidad sigue mejorando. Lo ves. En suelo cubierto, por ejemplo, que habían enormes manchones de suelo descubierto, vos ves que las especies, yo hice 2 veces el curso del Plan Agropecuario de reconocimiento de especies, lo volvería a hacer, pero lo que pasa es que las jornadas son muy lejos. Lo hice en Rocha y lo hice en Trinidad, que eran relativamente cerca. Entonces, bueno, vos ves las especies. Ahora, la vez pasada mandé en el grupo de AUGAP un manojo de... Ay, ¿cómo se llama? No me acuerdo.
Y Marcelo Pereira me dijo, dice, eso es de campo regenerado, esa especie es de campo regenerado, y hay bastante. O sea, me da la pauta de que voy por buen camino, así que sigo. El ganado es manso, manso, te conocen la voz. Yo a veces no me ven y yo ando por ahí y llego a hablar o hablar por teléfono y me sienten la voz, pero empieza un alboroto del otro lado, ¿ves? Y vos vas y te ven y está. Y después cuando las querés cambiar, vos abrís la portera donde van a entrar y después abrís la portera donde van a salir. Y las llamás y se vienen al galope. Y siempre atrás mío. Si yo las quiero echar de atrás, se dan vuelta y me miran. Entonces no puedo, tengo que ir adelante. Y me siguen como el boyero. Bueno, yo he echado semilla. He echado semilla de lotus, he echado semilla de olcus. El año pasado eché lotus y raigrasa acá abajo, pero lo que pasa es que últimamente no ha habido respuesta con la falta de agua. Lo último que eché, nada. Y ahora tengo semilla de raigrasa ahí, no la he hecho. No la he hecho porque yo sé que la tiro. Estoy esperando una lluvia, pero no quiere venir. Esto ahí donde yo he hecho son 4 hectáreas que yo tenía pradera, alfalfa, maíz, sorgo, todo lo que haré en época del tambo, ¿no? Y entonces estoy tratando de que vuelva al campo natural. Pero a mí lo que me hace falta es algunos fardos. Entonces pienso que si yo me limito a esas 4 hectáreas y me saco algunos fardos, en el invierno y en las secas te ayudan. A mí eso los extraño, los fardos. Por eso estoy tratando de ver si los puedo hacer en ese lugar. Porque además es un campo con mucho espinillo que no se puede hacer en otro lado. Tiene que ser un lugar que ya esté limpio.
Malena nos cuenta cómo está compuesto el rodeo y cómo realiza su manejo. Entora a los 2 años, le gustan partos tempranos para compasar la producción de pasto de acuerdo al mayor requerimiento de los terneros. Tiene un buen porcentaje de preñez a pesar de las sequías. El stock actual, tengo 44 vacas, 2 toros, 11 vaquillonas de 2 años que van a tener ahora para este año y 14 terneras del año pasado. Y llevo, por ejemplo, las terneras chicas, cuando las desteto, les empiezo a dar ración. Y les doy ración hasta fines de agosto, 20 de agosto, cuando uno empieza a ver que el campo ya está viniendo, ¿viste? Que se pueden defender bien con pasto nuevo. Hasta ahí. Después, las otras vaquillonas las tengo solas, las que se están criando de 1 a 2 años. Los toros los pongo en servicio y los saco después. Y las vacas están. Por ejemplo, en este momento que ustedes vieron, los toros están con las vacas. Pero yo hice hace un mes la ecografía. Entonces, todas las que están preñadas, los toros me estaban comiendo potreros del Huacén. Entonces, para sacarlos del Huacén, los agregué a las vacas porque sé que están preñadas. Primero saqué las vacas falladas. Saqué las vacas falladas y las uní a las vaquillonas de 2 años, para que no agarren cría. Y entonces ahora ya tengo un solo potrero del Huacén ocupado. Porque ese otro ganado con el fallado, con eso están en el fondo. En un potrero ahí para pasar el invierno. Abrigaditas, unos chircales de la altura de los espinillos. Me gustan los partos del 20 de julio en adelante. Temprano. Porque yo pienso que cuando llega la primavera, el ternero de 2 meses tiene mucho más requerimiento de leche y de pasto que el ternero recién nacido. Entonces considero que a los 2 meses del ternero es que la vaca tiene que dar mucha cantidad de leche. Porque cuando recién da cría es nada, mama un poquito y se echa. Se pasa más durmiendo que otra cosa. Entonces me gusta ese entore que dan cría ahí, julio, agosto, septiembre. A eso aspiro. Todavía este año la última vaca me parió el 1 de enero. Ahora saqué un mes antes el toro, o sea que la última vaca me va a dar cría el 30 de noviembre, si Dios quiere. Y espero acortarlo, seguirlo acortando. Los terneros machos los vendo todos al destete. Y las hembras voy haciendo lotes, yo qué sé, trato de quedarme con las primeras nacidas, porque van a ser las que van a llegar antes en estado de servicio, porque si nacen en julio le sacan ventaja a las que nacieron en diciembre. Son casi 6 meses, yo que sé, disparate. Entonces me voy quedando con las más grandes, con las mayores, siempre y cuando sean hijas de vacas más o menos buenas. Y lo demás lo voy vendiendo. Algunas las vendo antes, otras las vendo después, según. Y a los 2 años trato. Algunas quedan falladas, algunas no llegan a alzarse. Algunas inclusive las ves en servicio, pero después cuando haces la ecografía no quedaron preñadas. Este año tengo 80 y me pareció bien porque la verdad que era una seca, tremenda seca era. Y desteté con terneros hasta de 2 meses. A ver si las vacas... Y sí, y si no llegaba al 80. Yo creo que no hubiera llegado. Según la productora, para comenzar con este tipo de sistema hay una inversión importante al inicio y hay que planificar, ya que se gasta una sola vez, aunque se amortiza a lo largo del tiempo. Malena nos cuenta por qué participa en el proyecto Gestión del Pasto. Aparte hace referencia a incluir un sistema de pastoreo racional Huacén, lo cual es un cambio cultural para cualquier productor porque hay que aprender a desaprender.
bueno, sí, a mí me cambió el presupuesto el Guasén. Porque vos gastás sí, pero gastás, ponele que por hectárea gastás lo mismo que lo que gastás en hacer una pradera. Ponele, más o menos. Y es una cosa para toda la vida. Entonces, si lo vas haciendo de a poco, yo lo hice de a poco. O sea, el plano inicial tiene que estar todo ya diagramado. Porque si no empezás a hacer repartijas que no entendés. Y después, bueno, vas haciendo lo que vas pudiendo y está. Yo ahí, por ejemplo, el año pasado terminé de hacer una calle que no la había llegado a abrir nunca. Tenía las fracciones hechas, pero no tenía las calles hechas, la calle para llegar ahí. Llegaba por adentro de otras fracciones, cosa que te dicen de no hacer, ¿no? Porque si los bichos ven un pastito, bajan la boca. Bueno, yo tengo como una debilidad con el plan agropecuario. Porque yo he ido llegando al Guasén desde muchos lugares. Uno es desde el primer curso que hice, que fue uno de manejo de campo natural, con Marcos Martínez. Te estoy hablando en el 2000. En ese grupo que tuve, en ese curso que hice, había una persona que hacía Guasén. Y entonces él escribía todo con mayúscula. Todo lo que él ponía, lo ponía con mayúscula. Y yo decía, ¿pero por qué será? Y después me di cuenta que era una manera de que pusiéramos atención en lo que él estaba haciendo con el campo natural. Es de Artigas, de Baltasar Brum. Una persona a quien yo veo muy poco, pero lo aprecio muchísimo. Y bueno, después he seguido haciendo, hice muchos cursos con el plan, muchísimos. De sanidad, de reproducción, de recría, de yo qué sé, muchos. Bueno, hay que aprender a desaprender. Eso no todo el mundo a veces lo puede hacer. Porque es una manera tan diferente de manejo, que si no... las cosas que hay que respetar, uno no sabe ni que existen. Entonces tenés que aprender a decir, bueno, olvidémonos de todo lo que hice hasta ahora y vamos a empezar a ver cómo es esto. Si estás dispuesto a eso, creo que sí. Cualquier campo yo creo que es bueno para hacer pastoreo racional o Guasén. ¿Sí? No cualquier persona de repente. Pero bueno, querer es poder. En el marco del ciclo de campo natural conversamos con Marcelo Pereira, ya que hubo algunas consultas sobre arbustización en campos naturales, claro está. Pereira se refiere a las causas que provocan esta situación, entre las cuales destaca la falta de ovinos en los establecimientos y también al cambio climático. Últimamente han llegado a consultas al plan sobre problemas de arbustización. ¿Qué se entiende por arbustización? Bueno, es notorio que en algunas zonas del país ha aumentado la frecuencia de especies arbustivas, como es la carqueja, en algunos casos el mío, en algunos casos sobre todo las chircas como el género Baccharis en términos generales. Lo cierto es que este fenómeno de arbustización es un fenómeno que se está dando en todo el mundo. Particularmente y en principio en Uruguay se asocia con la disminución de la diversidad de la herbivoría. ¿Qué quiere decir esto en palabras comunes y corrientes? En el Uruguay pasó lo siguiente. En el año 91 teníamos 26 millones de lanares y hoy tenemos solamente 6 millones y medio. El lanar es un animal que come muchas de estas especies arbustivas, inclusive árboles como el espinillo, cuando están naciendo son muy pequeñas. Y en definitiva, el lanar oficia de control biológico y evita que los campos se ensucien.
Antiguamente los campos eran mucho más arbustivos que lo son actualmente y nos estamos refiriendo previo a la introducción de la ganadería. Por lo que los productores actualmente mantienen a los campos en un desequilibrio permanente y basta cerrar un campo o excluirlo del pastoreo que se nota inmediatamente que los campos tienen lo que entre comillas llamamos memoria y tienden a volver a ser lo que eran y aparecen chircas y paulatinamente especies arbustivas o inclusive especies arbóreas. Ahora bien, esa es una de las causas normales que le atribuimos al fenómeno de la arbustización. Pero hemos visto últimamente que aún en lugares donde hay lanares, igualmente ha habido o se está dando un proceso de aumento de especies arbustivas y eso internacionalmente se asocia a dos fenómenos que están involucrando o que está involucrado, a donde está involucrado el cambio climático. Uno es el aumento de las concentraciones de anhídrido carbónico. Estamos teniendo hoy en día los valores más altos en cuanto a concentración de anhídrido carbónico y eso determina o favorece a especies que metabólicamente o en su ciclo en la fotosíntesis producen como subproducto un componente de 3 carbono que se asocia en general en los pastos con especies invernales, con especies de leguminosas y con especies arbustivas y arbóreas. O sea que una de las razones que puede estar contribuyendo a la arbustización es el aumento de las concentraciones de anhídrido carbónico y por otro lado al aumento en la lluvia. Se sabe que en el Uruguay en un periodo de 70 años han aumentado las lluvias. Y cuando hablamos de aumentos de lluvia, aumento de lluvias en términos totales. Sabemos que la variabilidad es cada vez más grande, pero la tendencia es que los promedios anuales de lluvia vayan aumentando. O sea, que en definitiva tenemos un fenómeno asociado a la arbustización con el manejo y en este caso en el Uruguay se asocia a la disminución del lanar y otros dos fenómenos asociados al cambio climático claramente que son los aumentos en la concentración de anhídrido carbónico y en el aumento de las lluvias que estarían favoreciendo este fenómeno que es notorio y a la vista que nuestros productores dicen que los campos se están ensuciando. Estamos prácticamente en el invierno y es necesario tomar los recaudos para justamente sobrellevar esta estación. Hernán nos cuenta cuál es el estado de las pasturas en este momento en el departamento de Canelones, pero también al sur del país y qué posibilidades de manejo tienen los productores sobre el pastoreo, sobre la realización de presupuestación forrajera para administrar mejor las pasturas y también, previendo que estamos prácticamente en el invierno, tener en cuenta la posibilidad de complementar la dieta con reservas forrajeras. En la actualidad en el departamento de Canelones tenemos una situación después de algunos atrasos en siembras de pasturas, dado por un circuito que se dio luego del déficit hídrico en verano, donde las siembras de alguna forma se atrasaron, las explosiones de los pastos se dieron luego de recibir precipitaciones y hoy en día estamos transitando los primeros pastoreos de verdeos como por ejemplo de ryegrass, al igual que los primeros y los segundos pastoreos de avenas para aquellos que hayan podido sembrar en fecha, que hacen que nos preparemos de una mejor forma para lo que es el invierno. Hablando con productores de la zona, hemos denotado que comparativamente al año pasado quizás las ventas de fardo son un poco menores, quizás vinculado también a lo que es este aumento en el stock forrajero que este año se pudo dar por precipitaciones que, por ejemplo, en abril y parte de mayo, recibimos de forma frecuente, lenta, que permitieron que los suelos se infiltraran y pudieran acumular agua y las pasturas pudieran aprovechar estas precipitaciones que han llegado. De cara a lo que es el invierno,
y pensando en tomar medidas, es importante que estos primeros pastoreos que hagamos de las praderas tratemos de conservar la salud de las plantas, haciendo despuntes que permitan con cargas livianas hacer que entre más luz en ese pasto y poder potenciar lo que es la implantación de esa pradera. También podemos recurrir a algún fertilizante a posterior de los primeros pastoreos que hagan que se refuerce de alguna forma la parte nutricional de la planta. Y por otro lado, en lo que son verdeos como la avena, una técnica muy utilizada en el departamento de Canelones, luego de pastoreos, dadas condiciones de sistemas intensivos, es el aplicar cierta cantidad de urea para poder potenciar lo que es el crecimiento de este pasto. Y de alguna forma también poder acelerar la rotación y obtener un stock de pasto más elevado que acompañe mi demanda animal. Entonces, de cara al invierno, si vemos que nosotros consideramos que tenemos pasto suficiente, tratar de manejar de forma eficiente praderas de corte y de larga duración puede de alguna forma acompañar lo que va a ser los años siguientes del cultivo. En la medida que nosotros lastimamos, de que manejamos quizás no de la forma más adecuada las pasturas, recordemos que nosotros estamos incidiendo en la vida futura de la misma. Entonces estos primeros pastoreos son importantes de trabajar a nivel de pasturas y poder de alguna forma también evaluar, es importante, si mi demanda animal acompaña el stock forrajero que yo tengo en mi predio. Entonces hacer una presupuestación forrajera es una alternativa para enfrentar a lo que es el invierno, una alternativa que nos va a dar ese balance entre la oferta de pasto y la producción animal que nos puede ayudar a tomar decisiones de cara a lo que es el invierno. Recordemos también que en el invierno utilizamos reservas forrajeras para complementar verdeos para diferentes categorías. Por ejemplo, algo que se ve frecuentemente es la utilización en terminaciones de ganado a través de lo que es la suplementación. Recordar siempre que ese suplemento que yo utilizo acompañe el pasto que yo le estoy dando al animal y no tratar de comprar un suplemento genérico, sino que siempre hablar con un técnico que acompañe esa decisión nos puede hacer ayudar a que sea más acertada para nuestro balance nutricional en sí de los animales. Por el lado también de lo que es el animal en sí, es importante que en sistemas más intensivos como los que vemos en el sur, tratar de que el animal tenga su circuito de caminata hacia lo que es el pasto, hacia lo que es la aguada en condiciones, de cara a lo que es el invierno, porque luego a través de precipitaciones siempre a nosotros el barro nos empieza a complicar y el acceso a potreros se empieza a limitar. Entonces tener esto en cuenta para una planificación también de mi circuito forrajero, cómo voy a pastorear, cuántos días tengo para poder de alguna forma ir acomodando a las necesidades de mi predio esta herramienta. Bueno, en ese caso hay recomendaciones que sí son válidas, sobre todo pensando en que en aquellos lugares donde en algún momento tuvieron algún tipo de déficit hídrico al inicio del verano y luego a través de las frecuentes y lentas precipitaciones que tuvimos, que permitieron, como hablamos hoy, infiltrar en los suelos, poder potenciar la producción de pasto, llenar las aguadas. Esa situación fue la que hizo que explotara y se revirtiera la producción de pasto en muchas zonas del sur del país. En estas zonas es que uno tiene que tener las herramientas, tiene que tener las medidas necesarias para poder afrontar estos excesos de pasto que se pueden dar y acumulados en un periodo. Obviamente en predios intensivos estas condicionantes se aplican. Lo que siempre comentamos obviamente es que cada predio tiene sus características de recursos naturales, de recursos humanos y posibilidades tecnológicas para poder llevar adelante estas herramientas. La presupuestación forrajera de la cual hablábamos es una herramienta que es genérica y que puede ayudar en todo el sur y a nivel obviamente del país a poder hacer un balance entre la oferta forrajera y mi demanda animal, y es importantísimo en este momento del año de una forma más cómoda y tranquila y no tener que después, frente a un evento climático extremo, tener que tomar decisiones que quizás no acompañan los resultados económicos esperados de mi empresa.
Amigas y amigos, ha sido un verdadero gustazo haber compartido esta hora de información, de recomendaciones, de experiencias con todas y todos ustedes. Y bueno, les recordamos que aquellos que quieran participar en el programa en Plan Agropecuario TV simplemente lo tienen que hacer a través del envío de un pequeño video no mayor de 2 minutos en forma horizontal, con la palabra de ustedes explicando lo que estamos viendo, que nos cuenten qué están haciendo, cuál es el manejo cotidiano en su predio, algo que quieran compartir con otros productores, que es parte de la labor del Plan Agropecuario, el aprendizaje de productor a productor, y de eso también se trata este programa. Manejo de pasturas, manejo de ganado y de infraestructura, el manejo de distintas tecnologías, etcétera, serán bienvenidos justamente para compartirlo a través de este programa. Queda la invitación hecha, así que esperamos esos videos que ya hemos compartido, varios de ellos en emisiones anteriores. Nosotros les esperamos la próxima semana para compartir más información, recomendaciones, experiencias a través de Plan Agropecuario TV.